Buenos días, les damos la bienvenida a esta presentación del libro Indagaciones cognitivas acerca de la enseñanza de la filosofía y de la ciencia. Estamos muy contentos de estar en esta presentación finalmente, porque este es un libro que preparamos desde hace algún tiempo y pandemia de por medio y otras vicisitudes, pues tuvo su tiempo para finalmente no solo ser publicado, eso sucedió el año pasado, sino estar en el acceso libre, que es a lo que esperábamos para hacer esta presentación. Antes que nada quiero hacer pues el agradecimiento al proyecto de GAPAPIT, que nos ha permitido hacer la publicación de este libro, el proyecto IN 0319. Que también nos permite, no, perdón, es un proyecto anterior. Es un proyecto, los libros tardan tanto, fue el proyecto 402515. Con el 400319 logramos hacer la publicación y con el 401222 estamos hoy haciendo esta presentación con estos apoyos. Bueno, agradecemos a la División de Universidad Abierta, a su jefatura, a la maestra Karina Torres, al ingeniero Gold, que nos tiene aquí en contacto con ustedes, a la maestra Gabriela Villarreal, que nos apoya con todas las pequeñas cosas que hay que hacer antes de llegar a este momento y después. Al Departamento de Publicaciones de nuestra facultad y a la difusión que nos han dado y que esperamos sea la razón por la cual están aquí con nosotros. Les voy a comentar que la dinámica de la presentación será la siguiente. Voy a hacer una pequeña presentación en general y sobre todo de cómo obtener y tener acceso a este libro. Posteriormente haré un breve resumen de la primera sección de las 3 que lo componen y a continuación el doctor Luis Mauricio Rodríguez Salazar pues nos hará la presentación de un capítulo. Así como para demuestra un botón es suficiente, pues les vamos a dar 3 botones de muestra. La segunda parte que le correspondía al doctor Germán Álvarez, lamentablemente no se podrá encontrar hoy con nosotros por una razón de sus ocupaciones académico-administrativas en la universidad. Haré yo también una breve presentación y la doctora Denise Dinser nos hará el favor de presentar un capítulo de esta segunda sección. Finalmente, la tercera sección será reseñada por el doctor Rigoberto León Sánchez y la doctora Leticia Gallegos Cázares nos hará el favor de hacer la presentación, de darnos su botón para presentar un capítulo de esta sección en el libro. Entonces, bueno, pues sin más voy a compartirles pantalla para presentarles a ustedes básicamente la posibilidad o la manera de tener el acceso a este libro. Les insistimos y además les pedimos que lo difundan. En un momentito le vamos a pedir a Jorge que nos apoye poniendo la liga directa, pero también hay un camino un poco más largo y tortuoso, pero finalmente en el que ustedes pueden lograr conseguir este libro. Bueno, aquí teníamos el agradecimiento a la de GAPA y al PAPI que hizo posible la publicación finalmente, que además la generosa actitud y política de hacer de acceso libre estos libros. Entonces, en el repositorio de libros de acceso abierto de la UNAM, Libros OA, ustedes pueden entrar, o entonces en esta liga que vamos a poner en el chat de YouTube en un ratito. Denme una oportunidad o al ingeniero Gold. Si ustedes entran por el repositorio directamente, pues esto es lo que se encuentran. Y aquí en esta sección, en esta partecita del buscador, ponen indagaciones, los manda a esta parte donde tiene sus momentos, ¿verdad? Nuevamente pueden picarle aquí y los va a mandar a esta siguiente parte donde finalmente encontrarán en este lugarcito pequeño, y sí me gusta hacérselos ver porque a mí me costó trabajo, tuve que consultar, oigan, ¿y el libro dónde está? Pues está aquí.
Entonces, se ve bastante bien en los dispositivos que están hechos para eso, y regular si tienen una computadora. Pero en fin, todos los jóvenes seguramente van a poder tener el acceso a esto. Bueno, voy a pasar a hacer un comentario pues general de nuestro libro, el propósito que nos movió a un grupo, que es un grupo grande de investigadores, de docentes que investigan en relación a los procesos que intervienen en la enseñanza y el aprendizaje de disciplinas científicas y filosóficas. Y además enmarcamos esto en un contexto donde la historia y la filosofía de la ciencia las consideramos imprescindibles. Ustedes verán que es un libro con muchos capítulos. Por supuesto, no se espera una lectura del capítulo 1 al último, pero es un libro donde se pueden encontrar aportaciones de diferentes temas, y algunas incluso sin proponérselo van teniendo, verán ustedes, concatenaciones. Muchos de nosotros somos profesores de la Facultad de Psicología de la UNAM, pero como sabemos que eso pues, nos da sesgos, nos puede hacer ver las cosas de una manera única. Hemos también compartido durante muchos años en algo que la doctora de mí llamó, y al doctor León le gustó, una especie de saga con varios trabajos, varias obras que van tematizando de formas diferentes, pero presentando investigaciones que se han desarrollado durante pues ya muchos años. En este caso, nosotros tenemos la participación no solo de diversos especialistas de disciplinas distintas, filosofía, didáctica, pedagogía, física, química, biología, sino también especialistas nacionales e internacionales. Y bueno, pues ese es el caso donde nos vamos a encontrar. Espero que se alcance a ver bien este capitulado, porque lo voy a pasar muy rápidamente. Los trabajos de dos de nuestros colegas, el doctor Agustina Duriz Bravo y la profesora Ana Claudia Cauló, que proceden de la Universidad de Buenos Aires, con trabajos que tienen relación, pero son independientes, y donde pues, nos permiten, por ejemplo, en el caso del capítulo de la doctora Duriz Bravo, donde se interesa y relaciona la filosofía de la ciencia con la formación de los profesores. De alguna manera, la profesora Ana Coulo pues también se encuentra interesada y parte desde una perspectiva semejante con la filosofía de la ciencia, pero en su caso ella procura brindar y dar ejemplos de modalidades que permiten superar pues muchas de las dificultades que hay en la enseñanza de estas disciplinas para las cuales se está formando el profesorado de ciencias naturales en la Universidad de Buenos Aires. Y ahí pues encontramos propuestas diversas de cómo trabajar, digamos, para hacer más fructífera la enseñanza. La doctora Laura Benítez Brobet nos habla de formas baconianas, y ahí un poco pueden pensar, bueno, ¿a qué viene regresar acá al siglo XVII y hablar de Bacon? Pues verán que hay un interesante ejemplo de cómo la historia de la filosofía nos permite conocer mejor, y cómo es parte de la historia de la ciencia también. Y entonces vamos a ver pues un mundo baconiano que nos está proponiendo una nueva metodología, y hay una discusión acerca del papel de los datos sensoriales en esta metodología, que puede ser también muy contemporánea, y que es la base de la filosofía, de la modernidad filosófica y científica. Tenemos el trabajo de la doctora Alejandra Velázquez, que nos habla de algo que los profesores y los estudiantes conocen bastante bien, y es el fenómeno de la dependencia de lo literal. Y no se va a referir necesariamente al problema de copia-pega, sino a algo más complejo y que es muy limitante, y que es el que los estudiantes no puedan separarse o distanciarse y ser originales en su producción.
Entonces creo que ahí pues encontrarán, digamos que un análisis y una pues propuesta respecto a cómo la posible superación de estos obstáculos en el conocimiento, que también tiene repercusiones éticas, que ya nos señala la doctora Velázquez, y que van en relación, aunque diferenciadamente, con los trabajos de María de Jesús Gómez Zárate y de Mauricio Ávila Barba, ambos desde diferentes perspectivas, pero abordando el problema de la ética, lo cual es muy, muy importante tanto para la formación filosófica como para la formación científica. Bien, tenemos también el trabajo del doctor Ignacio Ramos Beltrán, donde nos hablará de la complejidad y la transdisciplina como desafíos para el quehacer científico. Y bueno, llegamos a algunos de los trabajos del doctor Luis Mauricio Rodríguez Salazar, a los que no me referiré porque justamente él nos hablará con mayor extensión y conocimiento de ellos, pero solo quiero terminar de reseñarles esta parte con el trabajo de Dulce María López Valentín, aquí con la perspectiva desde el dominio de la química, y donde hay un análisis de textos, de textos con los que se enseña el concepto de elemento químico y cómo pues se encuentra una reiterada manera de enseñar donde el acumulativismo, la memoria y la ausencia de la visión crítica y de algo que ella llama pues el necesario sustento que la historia y la filosofía de la ciencia pueden dar para apoyar la enseñanza, por ejemplo, de este concepto como de muchos otros más. Con esto yo termino de mencionarles esta primera sección y bueno, quiero dar paso a la presentación del doctor Luis Mauricio Rodríguez Salazar. Brevemente les voy a comentar que él es titular del programa, profesor titular C del programa de la maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Es investigador nacional, nivel 1, tiene postdoctorado en representación cognitiva en ciencia e ingeniería por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, hizo una instancia de investigación en the City College de Nueva York, es doctor en ciencias con especialidad de matemática educativa, con estancia de investigación en la sección de metodología y teoría de la ciencia del CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, y sus líneas de investigación son la historia de la ciencia como laboratorio epistemológico. Y bueno, como veremos, algunas más. Entonces, pues le damos la palabra y la bienvenida al doctor Luis Mauricio Rodríguez Salazar. Muchas gracias, Soraya. Primero que nada, por la invitación a participar contigo en los proyectos, la oportunidad de poder publicar y difundir algunas de estas ideas que uno ha ido pues, acumulando, ¿no? Con el tiempo. Sí, yo creo que me invitabas a que escogiera uno de los dos capítulos. Y dije, bueno, podría ser la mitad y la mitad, pero aprovechando el tiempo. Pero no, sí lo quiero comentar porque en el primer capítulo, que es sobre la imaginación en Jean-Paul Sartre, porque mi propuesta de epistemología de la imaginación es de base piagetiana, como ya lo he comentado en muchas ocasiones. Y bueno, da la casualidad que Piaget y Sartre fueron contemporáneos. Piaget, en su libro de Sabiduría e Ilusiones de la Filosofía, hace una exposición extensa del trabajo de Sartre, ¿no? Entonces, bueno, lo hace más de Husserl, pero también hace mención al trabajo de Sartre. A la inversa, no he visto yo citas por parte de Sartre hacia Piaget. Y entonces, en esta, lo que me gustó es porque es de los pocos autores o filósofos que tienen trabajos sobre la imaginación, o sea, específicamente. Entonces tiene un trabajo sobre la imaginación y otro sobre lo imaginario. Y bueno, eso es más o menos lo que discuto en ese capítulo, pero
como va más hacia el corte filosófico y epistemológico, quise irme al otro capítulo que sí es más de corte científico. Entonces, y bueno, también que ha servido mucho para la enseñanza de la ciencia, y ese lo elaboré con dos colegas de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, de la UNAM, que hago también la aclaración, dice, no, es que ellos están en la UNAM. Bueno, en la UNAM están los dos, tanto la Facultad de Veterinaria como la Facultad de Estudios Superiores, pero bueno, ese punto. Es la Facultad de Estudios Superiores, se enseña medicina veterinaria, y entonces ha servido mucho la reflexión epistemológica para poder, tomar esas bases y que ayuden para la enseñanza. Entonces, el título fue un poco provocativo, ¿no? Y entonces es un mundo incoloro al que la ciencia da color. Entonces, esto fue porque, digo, para los que no están muy familiarizados con las cuestiones médicas, con las cuestiones biológicas, pero sí cursamos la primaria, la secundaria e incluso la preparatoria, nos dan cursos de biología, y he podido constatar en muchos casos que hasta cuando empezaron a sacar imágenes en el microscopio electrónico, pero en el microscopio electrónico de barrido, diferente al de transmisión, es cuando se empieza a ver el volumen. Y entonces, entonces la célula no es plana. Entonces se cree que tenemos células planas, y ahí están nada más una ensamblada con la otra. Pero lo más sorprendente es que no tienen color. Entonces uno pone al microscopio un tejido y no le pone nada, sí se alcanza a ver con diferentes tipos de microscopios, el confocal. Entonces se alcanzan a ver las siluetas, pero si uno ya quiere ver algo de la estructura, es cuando se necesitan hacer tinciones. Y de ahí viene un poco lo de la ciencia le da color a esto. Una reflexión epistemológica que me gusta mencionar por la historia de la ciencia es que dentro de todos esos organelos está, bueno, el núcleo, y casi siempre decimos, bueno, está el núcleo, están las mitocondrias y toda esa parte de que la mitocondria era bacteria que entró a la célula y después se quedó ya a vivir ahí. Bueno, ese tipo de cosas que me parece fascinante, pero llevaría tiempo explicarla. Pero hay un organelo que se llama aparato de Golgi. Y entonces empieza la discusión porque se dividió la comunidad científica y dijeron, es una subestructura de la célula. Y otros decían, no, es un grumo que se formó por la tinción que le pusiste. Entonces se da toda la discusión, a eso le llaman artefacto, que no es el nombre común que le dan al microscopio y a todos los instrumentos como artefactos. No, ese artefacto se forma por la tinción. Entonces, bueno, se da toda una discusión y después cómo se puede llegar a decir que sí es un organelo o si es un grumo, ¿no? Y eso creo que hay otra parte ya mucho más reciente, eso fue a mediados de los 50 del siglo pasado, pero uno muy reciente, y ese sí es fascinante, es el del citoesqueleto. Entonces, así como la célula está plana, o era plana, y así como la célula tiene varios organelos, dicen, bueno, ¿y los organelos qué? ¿Están flotando en el citoplasma? El núcleo anda flotando ahí, y entonces empezaron a pensar en que debe de haber un esqueleto que sostenga a los organelos, como un esqueleto que nos sostiene a nosotros, tanto huesos como músculos. Entonces empezaron a plantear la existencia de un citoesqueleto, es decir, un esqueleto de la célula. Igualmente se dio toda una discusión, sacaron muchísimos artículos y después resulta, no, el citoesqueleto no existe. Después ya vinieron otra vez más trabajos, no necesariamente metodológicos, pero sí muy apoyados en el proceso metodológico, y entonces surge esta otra corriente nuevamente, y sí,
el citoesqueleto sí existe. Y una pregunta que la voy a hacer de manera muy de divulgación es que adentro de los huesos está la médula. Bueno, y entonces díganme qué está adentro del citoesqueleto. Y entonces ahí viene lo más contundente y dice, adentro del citoesqueleto está el alma. Y empiezan a hacer una serie de estudios en donde dicen, bueno, qué cantidad de citoesqueleto habría, hacen sus cálculos y llegan, no sé si vieron esta película de que los 32 gramos o algo así. Entonces, sí, los 32 gramos es lo que pesaría, lo que estaría dentro del citoesqueleto, porque no puede no haber nada, ¿no? Y bueno, sigue esta discusión en donde en un congreso de neurociencias, pues invitaron como conferenciante magistral nada menos que al Dalai Lama, para que fuera un poquito a hablar del alma, y entonces se dio todo eso, ¿cómo que él va a ser el que inaugura el congreso? Se hace la votación y ya sabemos que las votaciones 50% más uno, y ganaron con 50% más uno, ganaron y fue a dar la conferencia. Entonces me parece toda esa parte del debate, pero en el trabajo menciono varias cosas y obviamente para no tomar mucho tiempo, porque si Soraya me vas a tener que detener y decirme, te quedan 2 minutos para que si no, yo agarro monte. Bueno, es interesante porque todo este debate decimos, es que los árboles son verdes. Y entonces, bueno, los árboles son verdes con la luz del sol. Se hace de noche y se vuelven oscuros, se vuelven grises. Entonces, quiere decir que no solamente la ciencia le da color, sino también la naturaleza misma le da color. Pero lo que me llama mucho la atención es que nosotros tenemos un mundo de colorido, al mismo tiempo simultáneo, oscuro y claro. Es decir, nosotros tenemos el verano en el norte y el invierno en el sur. Y si tenemos el invierno en el sur, entonces el sol tarda más tiempo oculto, y en el norte está mayormente y se invierte. No sé si me explico. Entonces, esta parte da mucha discusión acerca de que, bueno, ¿y por qué hace más calor en primavera que en invierno? Ah, pues es que tenemos la Tierra es un elipse, digo, el sistema solar es un elipse, el Sol está en una parte y cuando estás más cerca del Sol hace calor, y te alejas del Sol y hace frío, hace más frío. Entonces, eso me parece intuitivamente muy acertado, pero no se toma en cuenta la inclinación de la Tierra, y entonces no, es que no tiene que ver eso, sino tiene que ver que dependiendo de la inclinación le da a una parte, y si se invierte, los rayos directos del sol le dan, ¿no? Entonces, bueno, ya ando con poco tiempo. Sí, bueno, entonces cierro. En esto yo decía que es una cuestión muy paradójica, que es un mundo incoloro que la ciencia le da color, y la paradoja es esa, que es en contra de la lógica. Pero la otra es que es contradictorio. Y la Real Academia me gusta, y eso con eso cerraría, que dice, ¿ya viste a ese rico lleno de tantas cosas? Dice, pobre. Pobre rico con tanta riqueza. Entonces, así, en este caso, pareciera que como que es incoloro si todos sabemos que tiene color, y no, sabemos que tiene color el mundo en general, pero también sabemos que la ciencia le da color porque las estructuras microscópicas son incoloras, y no se diga las estructuras moleculares, que esas sí son invención pura, porque esas no las puedes ver ni con ningún microscopio, si no es una estructuración mental. Bueno, con eso terminaría, y muchas gracias, Soraya, por los minutos que me diste para platicar esto. Muchas gracias, Luis Mauricio. Y bueno, pues esto nos va mostrando esta relación que ustedes van a establecer entre la epistemología de la imaginación y este mundo de la ciencia, ¿no? Donde pues el color y la falta de color no es algo obvio,
como lo es para el sentido común, ¿no? Entonces, que es una de nuestras batallas ahí en este grupo de investigación. Bueno, pues vamos entonces a dar paso a reseñarles brevemente nuestra segunda sección. Voy a compartir la pantalla y, por cierto, me di cuenta que me quedé sin avanzar, así que me voy a detener un momentito antes en el segundo, perdón, estamos aquí, en los capítulos finales de la primera parte, que ya les comenté, y ahora, bueno, pues nosotros pasamos a ver esta segunda sección que también tiene varios capítulos. Empezamos mencionando el trabajo justamente de la doctora Asunción López Manjón y Rigoberto León Sánchez, que por suerte nos acompaña. Y vamos a ver que estos capítulos en esta sección de indagaciones desde la psicología y para la enseñanza de la psicología va a reunir capítulos temáticamente relacionados que presentan diferentes experiencias, habilidades y reflexiones que se vinculan con la enseñanza de la ciencia y de la psicología especialmente. Bueno, pues el trabajo, este primer capítulo que nos presenta el enfoque de cognición encarnada en el aprendizaje y la enseñanza. ¿Saben qué? Permítanme abrirlo porque estamos aquí viéndolo en chiquito. Y la enseñanza de la ciencia, bueno, va a traer algo que se va a convertir en un tema mucho más amplio de investigación ahora para nuestro grupo, señalando pues este modelo de cognición encarnada y su contribución para poder repensar los procesos de aprendizaje y enseñanza. Tendremos también el trabajo de la doctora Sandra Castañeda con sus coautores Rodrigo Peña, Iván Pérez y Norma Romero, en donde, bueno, pues ellos parten de la idea de que hay cambios vertiginosos en el aprendizaje y que es una tarea compleja que necesita de alguna manera propiciar que los estudiantes o ver cómo estos estudiantes se vuelven agentes competentes en el mundo académico, social y profesional. También en coautoría con Sergio Fuentes, Sandra Castañeda, pues van a destacar la relación docente con el desarrollo integral del estudiante, una preocupación de este conjunto de investigadores. Y pues van a ser propuestas dirigidas, y esa parte es muy interesante, propuestas dirigidas a docentes universitarios respecto a estrategias de enseñanza que se han mostrado como predictores exitosos del aprendizaje, y pues vale mucho la pena tener en cuenta, digamos, este tipo de desarrollos en la investigación. Por su parte, el doctor Germán Álvarez Díaz de León comparte sus experiencias docentes enseñando 2 asignaturas de nuestro plan de estudios, Historia de la Psicología y Filosofía de la Psicología. Bueno, con el estilo y el tono que tienen los trabajos del doctor Germán Álvarez, pues veremos cómo estos propósitos de las asignaturas se cumplen, y además, pues, qué es lo que ha encontrado con esta experiencia. Enseñando estrategias metodológicas para que puedan los estudiantes conocer los fundamentos de las diferentes tradiciones psicológicas. Tenemos el trabajo también de la doctora Patricia Rosas, que hizo una investigación en nuestra facultad en el dominio de la historia de la psicología y sus instrumentos. Es un trabajo muy interesante porque logró reunir y analizar documentos históricos, material audiovisual, que esperamos se conserve y se preserve porque nos da una buena parte de la historia de nuestra disciplina y de nuestra facultad, pero también reunió testimonios orales. Y bueno, pues hace un trabajo en el que contribuye a la historia de la psicología, pero también a la enseñanza de nuestra disciplina. Tenemos ahí conjuntamente con el doctor Rigoberto León, con Germán Álvarez, con Kirareset Barrera, un trabajo sobre las ideas de los estudiantes acerca del estatus científico de la disciplina. Y pues los invitamos a leerlo porque se pueden sorprender
con las ideas que tienen nuestros estudiantes. Algunas a lo mejor son esperadas, pero otras realmente muestran representaciones erróneas acerca de la ciencia y de nuestra disciplina, y pues nos van dando pautas de por dónde tenemos que continuar trabajando en esta enseñanza. La doctora María del Carmen Montenegro va a revisar unos conceptos de la enseñanza de la psicología clínica, enfermedad mental, enfermedad psiquiátrica, trastornos y locura, y va a mostrar cómo estos son conceptos que parecerían tener un significado común, pero que se entienden de distintas maneras según los profesionales de la salud. No todos, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, los van a comprender de la misma manera, y mostrará cómo los paradigmas a los cuales responde pues tendrán en buena medida, explicarán, digamos, este tipo de diferencias. Ahora ya no voy a detenerme en el capítulo de la doctora Stinzer, que ella nos hará esta presentación con mayor profundidad, pero solo quiero mencionar el último capítulo de esta sección del doctor Germán Morales, con sus coautores Benjamín Peña, Alfredo Hernández y Fernanda Tapia, que como muchos de nosotros, pues está en este campo de la educación, en su caso, como jóvenes, ¿verdad?, con la perspectiva del nuevo milenio, y el anhelo de la independencia intelectual y el esfuerzo por promover el desempeño autodidacta, que sabemos es una de las formas de la enseñanza y el aprendizaje que tiene sus problemas y dificultades importantes, y que por eso merece mucho la investigación educativa. Bueno, pues voy a dar paso entonces a presentarles a la doctora Denise Stinzer Gómez, que es doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en psicología por la Universidad de La Habana, Cuba. Algo notarán ahora que nos haga la presentación. Ella es profesora de asignatura definitiva del posgrado en psicología de la UNAM y profesora investigadora de tiempo completo de la UAM en la Universidad del Estado de Morelos. Sus líneas de investigación están orientadas al discurso argumentativo de las ciencias, los obstáculos del pensamiento lógico y las estrategias psicodidácticas para facilitar el discurrir del pensamiento lógico argumentativo. También en el papel de los afectos en la epistemología científica. Cuenta con publicaciones relacionadas con estos temas. En este momento ella es secretaria de investigación en la Facultad de Psicología de la UAM y es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido responsable de 2 proyectos de investigación PRODEP relacionados con la formación de habilidades argumentativas y eficiencia de titulación. Y bueno, pues damos paso y la bienvenida a la doctora Denise Stinzer. Bueno, pues buenos días a todos. Igual, Sura, Rigo, pues muchas gracias por la invitación a la presentación de este libro, que fui yo la que le puse que era una saga, porque es como las temporadas. Creo que desde 2009 por allá empezó, creo, el primero o más o antes, y se logra ver una evolución de los autores que participamos ahí muy significativa, y bueno, que también los coordinadores tienen una habilidad tremenda para captar investigadores que le interesen pues la enseñanza de la ciencia y bueno, en particular de la psicología, que es nuestra disciplina. Entonces siento que cada vez son libros mucho más sofisticados, más voy a poner el cronómetro para irme guiando y no pasarme del tiempo. Bueno, en particular este capítulo es también un producto de una investigación que inició más o menos en el año 2010, cuando se me invitó a impartir un seminario en el programa de posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM, específicamente en la residencia de psicoterapia para adolescentes.
surge a raíz de mi trabajo de doctorado, que tenía que ver con el discurso argumentativo de las ciencias y otras variables, pero la coordinadora me invita porque dice, bueno, tienes elementos para ayudar a los chicos a desarrollar sus trabajos de maestría, o sea, sus tesis de maestría. Se contaba con una eficiencia de titulación muy baja, los chicos terminaban sus créditos, pero les costaba mucho trabajo concluir sus trabajos de tesis, digamos, en tiempos prudentes. En las gráficas que aparecen ahí, pues una vez terminados sus créditos, los 2 años, se podían pasar hasta 10 años después sin concluir su tesis. Entonces, bueno, era una preocupación para el programa que los estudiantes no concluyeran con este último requisito institucional para obtener el grado. Entonces empezamos a probar un seminario en el que le diéramos una conducción a los estudiantes, es muy psicodidáctica, en la construcción de su trabajo de tesis. En general son estudios de casos clínicos, son investigaciones cualitativas, y nosotros partimos un poco, o sea, los que empezamos a colaborar en este proyecto, de que pues, las tesis son discursos argumentativos de la ciencia, es decir, es todo un trabajo en donde generalmente, si no es exploratorio, se defiende un supuesto y bueno, cumple para tener una estructura, debe tener los componentes de un buen argumento, sobre todo de los que se elaboran en la actividad científica. Entonces, la primera estrategia fue ayudarlos con el modelo de Tullman. Tullman es un lógico matemático, filósofo de la ciencia, que sistematizó, digamos, los componentes, la estructura, el modelo de cómo construimos un argumento en la ciencia y cuáles son los componentes básicos que debe tener un buen argumento dentro de la actividad científica. Tullman, digamos, es pionero en la sistematización de modelos. Luego tenemos otros lingüistas que también tienen sus modelos argumentativos, pero nos centramos en el modelo de Tullman. Y lo que hicimos fue tratar de conducir a los estudiantes a construir su trabajo de tesis respetando o logrando ordenar sus representaciones mentales. Tienen un tema de interés, por supuesto, cuentan con un caso clínico, cuentan con evidencias suficientes, bueno, con evidencias, digamos, suficientes para elaborar un supuesto, o lo que se llama en cuantitativa una hipótesis, pero en este caso es cualitativa, lo dejamos en el nivel de supuesto, y la idea es que vayan organizando sus representaciones mentales en los componentes del modelo, ¿no? Entonces, Tullman considera que un buen argumento tiene evidencias, de las evidencias se construye un supuesto, una hipótesis, hay justificaciones, que es donde se hacen explícitas las reglas que explican o dan las razones acerca de la congruencia que están insertas en las relaciones en el supuesto. Deben tener respaldo, que es en este caso acudir a las fuentes más confiables o a las fuentes que nos proporcionan o los autores evidencias a favor de nuestra hipótesis, y hace un especial énfasis en los refutadores o en los contraejemplos que son muy necesarios para depurar el supuesto, y los familiariza con digamos, la naturaleza controversial de la construcción de conocimientos científicos en la comunidad epistemológica, ¿no? En la comunidad que genera conocimientos. Bueno, en este capítulo se dan se explica cómo se lleva a cabo este modelo, cómo lo utilizamos como un heurístico mental para la construcción del trabajo de tesis, pero empieza a dar pauta acerca de la influencia de otro factor, que es el acompañamiento del docente, a raíz de un comentario de una de las autoras, Ana Coulo, una colega, que me dice, no es solo el modelo de Tullman, es tu papel como docente, hay un acompañamiento
ahí que te permite romper con los obstáculos a los que los chicos se exponen cuando se enfrentan a la construcción de un argumento lógico, científico, y que nos encontramos con estas trabas del pensamiento lógico, ¿no? Con este predominio del razonamiento intuitivo, los miedos, las incertidumbres de los chicos para construir un enunciado con relaciones lógicas, con relaciones válidas, o que están muy apegados, como decía la doctora Alejandra, a lo literal, todavía tienen cierta inmadurez epistemológica, es decir, mucha dependencia con fuentes epistémicas como los asesores o los autores. A crítica les cuesta trabajo proponer. Entonces, no solo es la enseñanza del modelo en sí, sino tener como ciertas habilidades para que den esos saltos cualitativos de lo intuitivo a algo más analítico, trabajar con sus miedos, con sus incertidumbres, trabajar con la posibilidad de que confíen un poco más en sí mismo, como decíamos, fortalecerles un poco su yo epistémico, confiar en sus representaciones, tratar de lograr un diálogo más productivo con sus interlocutores, que es en lo que hacen énfasis los autores de la dimensión dialéctica de la argumentación, que está representada por la escuela holandesa de Van Emeren y Grutenders, que le da mucha importancia a las habilidades comunicativas y al respeto de ciertas reglas en la construcción de conocimiento científico entre los miembros de una comunidad. Entonces, en el curso se llevan a cabo no solo el modelo, sino esta práctica interactiva de diálogo, de contraargumentación, y los chicos van adquiriendo cada vez más habilidades y se familiarizan más con el pensamiento lógico, con el respeto a la evidencia y con el respeto a los atributos de la buena evidencia, que es su necesidad y su posible suficiencia. Ya sabemos que nuestras ciencias sociales no parecen ser suficientes, pero al menos que se logre un consenso en la comunidad de que la evidencia apunta al supuesto que están creando, ¿no? También crearles esta valentía por crear un supuesto, ¿no? A partir de sus representaciones les cuesta mucho trabajo. Entonces hay un trabajo psicológico ahí, de acompañamiento casi psicoterapéutico, para que den el salto de la inmadurez epistémica a la madurez epistémica. Y termino el capítulo, o sea, después de ese, en el próximo libro que ya Sura está, y Rigo lo están coordinando, ya aparecen con nombres estas estrategias, pero en este capítulo se empieza a dar una idea de la importancia de un acompañamiento psicológico, psicodidáctico, que permite al pensamiento un transcurrir de lo intuitivo a lo más analítico, o de lo, digamos, sí, esa es la palabra, o sea, de lo intuitivo a lo más analítico, que es, digamos, el pensamiento que esperamos en la actividad científica, ¿no? Y bueno, se terminan en el capítulo dando datos de la evolución de la eficiencia de titulación después de, creo que retoma 7 años, ¿no? Y cómo se va viendo un aumento en la eficiencia de titulación en los 2 semestres posteriores a que concluyan sus créditos. El curso dura 1 año, los chicos terminan más o menos con el 90% de su trabajo terminados, todo 1 año llevando este proceso y a la vez construyendo el trabajo. Claro, hay investigaciones que llevan más tiempo, todo depende de la pregunta de investigación y de lo que implique el método, pero en el caso de ellos que ya cuentan con la experiencia o la evidencia, tienen material para hacer un trabajo en 1 año, ¿no? Entonces, se ha visto que hay un aumento del 94% de eficiencia de titulación con respecto a un 10% de titulación. Y bueno, aquí termino y bueno, pues
agradeciendo una vez más y induciendo, promoviendo, estimulando a que bajen el libro y lo lean todo, porque cada capítulo es un mundo muy interesante respecto al tema de la enseñanza de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Deni. Y bueno, pues vamos a pasar a la presentación de la tercera parte, la tercera sección del libro, Creencias, Representaciones e Ideas Previas en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias. Voy a presentar tanto al doctor Rigoberto León Sánchez como a la doctora Leticia Gallegos Cázares de una vez para dejarle la palabra ya al doctor León. Pues el doctor León, él es profesor titular B de tiempo completo de nuestra facultad, es tutor del programa de maestría y doctorado de psicología de la UNAM y tiene un número considerable de artículos en diversas revistas científicas, así como colaboraciones en capítulos de diversas publicaciones. No se las voy a leer todas, pero son varias de los libros de la saga en las que nos hemos encontrado. Les menciono la publicación de Las ideas de los niños sobre el mundo biológico, que hizo en coautoría con Kirareset Barrera, un trabajo que publicamos en el Teaching Science with Context, Historical, Philosophical and Sociological Approaches, es un trabajo sobre los estudiantes de licenciatura y sus creencias epistémicas en el dominio de la psicología. Y finalmente les menciono un trabajo que tiene él con Blanca Elizabeth Jiménez Cruz, Creencias y Actitudes del Alumnado de Secundaria Obligatoria de la zona norte de Madrid sobre las causas de la obesidad infantil. Esto en la revista de Educación. Y bueno, también tengo el gusto de presentar a la doctora Leticia Gallegos Cázares. Ella es jefa del Departamento de Tecnologías de la Información y Procesos Educativos, miembro del Grupo de Cognición y Didáctica de las Ciencias e investigadora en el campo de la enseñanza de las ciencias en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. Es física con doctorado en pedagogía y sus áreas de interés son el cambio conceptual, la formación de conceptos, y la didáctica de la ciencia en contextos escolares y multiculturales. Es profesora del posgrado en pedagogía, ha impartido cursos en diversas universidades nacionales, tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Y bueno, pues adelante, dejo con la palabra al doctor Rigoberto León Sánchez para esta presentación. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos. Bueno, esta tercera y última parte que compone en el libro, ya lo había mencionado la doctora Soraya Monroy, lleva la sección, la tercera sección lleva por título Creencias, Representaciones e Ideas Previas en la Enseñanza y el Aprendizaje de la Ciencia. Y es un título que cuadra muy bien con el conjunto de capítulos que componen precisamente esta sección. Y fundamentalmente fuera, digamos, de una de las autoras que hace una presentación en el capítulo 22 sobre el lenguaje, el papel del lenguaje como una herramienta para el aprendizaje de la ciencia, la candidata a doctor Nube Estrada Cepeda. Todo el otro grueso de los capítulos corresponden a dos grupos, digamos, de investigación que confluyen fundamentalmente en la temática, digamos, en la temática y en la preocupación por la enseñanza de la ciencia y por también el aprendizaje, cómo se aprende también, digamos, los fenómenos científicos. Uno de ellos, y vamos a escuchar dentro de un momento a la doctora Leticia Gallegos Cázares, corresponde precisamente a ese equipo, compuesto por ella, la doctora Elena Calderón Canales y el doctor Fernando Flores Camacho. Digamos, es un grupo que ha trabajado durante muchísimo tiempo sobre precisamente este conjunto de problemas desde perspectivas como las ideas previas o las representaciones múltiples y, digamos, de alguna u otra manera más o menos encaja con algo que nos atañe fundamentalmente si nos dedicamos a este campo, que sería todo el problema digamos, de la formación de conceptos y del cambio conceptual, ¿sí? Los restantes capítulos, decía, corresponden a otro equipo en el cual estoy yo con varias otras personas, como la doctora Kirareset Barrera o la doctora Blanca Elizabeth Jiménez Cruz,
corresponden a una serie de búsquedas más o menos en la misma, digamos, en la misma dirección, y tiene que ver con ampliar un poco el campo de fenómenos que se van a estudiar. Es decir, en un inicio, fundamentalmente, muchos de los trabajos de manera clásica han estado abordando problemas que de hecho ya se venían, digamos, de alguna otra manera realizando en el campo, en el campo de los fenómenos de la física, por ejemplo, o en el campo de los fenómenos biológicos. Pero también, digamos, está, como vamos a escuchar en un momento, también están implicados, digamos, además de lo que podría ser la estructura conceptual que detentan los discentes, niños o adultos, también está, digamos, lo que podría ser un poco el contexto social en el cual se pueden desenvolver, y obviamente la comprensión que se pueden tener de esos fenómenos. Dos de ellos me voy a referir, tienen que ver con este fenómeno, por ejemplo, de la obesidad, que en otros momentos hemos abordado en torno a las concepciones que tienen los niños sobre la nutrición y sobre la tipificación y clasificación de la comida, por ejemplo, pero tiene ya que ver con otro, digamos, otro gradiente del acceso a un fenómeno que ellos pueden observar, digamos, personas con diferentes índices de masa corporal, y de alguna otra manera el interés tiene que ver también de cómo pueden, digamos, explicar las causas precisamente que conducen a la obesidad. Esa indagatoria puede ser, digamos, llevada a cabo como lo hace Luis Ambrosio Luz, junto con otras personas, entre ellas un servidor, Blanca Elizabeth Jiménez Cruz y Elena Calderón Canales, sobre las ideas que tienen los alumnos de primaria sobre las causas de la obesidad infantil, basados también en una instrumentación que es la entrevista, digamos, semiestructurada de corte keyetiano, pero el mismo problema lo abordamos, digamos, de otra manera, junto con Blanca Elizabeth Jiménez Cruz y Socorro Vadillo Hernández. Lo abordamos desde otra perspectiva, es el mismo fenómeno, pero ahora desde la perspectiva digamos, desde un cuestionario. Es decir, es un poco la aplicabilidad también de distintas herramientas que nos permitan acercarnos a las representaciones o a las ideas previas o a las concepciones que pueden tener los discentes acerca de los fenómenos, de distintos fenómenos que puedan estar ocurriendo. Y en este caso, creo que el mejor botón de muestra que puede haber es precisamente la presentación que nos hará la doctora Leticia Gallegos Cáceres, a quien, digamos, realmente queremos hacer extensiva nuestra felicitación por el gran trabajo que han estado realizando a lo largo de muchísimo tiempo, y abriendo de alguna otra manera y probando distinta serie de hipótesis, instrumentos, e ir avanzando precisamente en esa comprensión de qué es realmente los elementos básicos que están presentes en la enseñanza de la ciencia y también en el aprendizaje de la ciencia. Bueno, sin más les dejo con la doctora Leticia Gallegos Cáceres. Muchas gracias por todo, por la invitación y por siempre recibirnos con todos los proyectos de interés común que realmente nos han permitido a lo largo de ya una larga trayectoria poder trabajar juntos enfocándonos desde las diferentes áreas, que finalmente la enseñanza de las ciencias, eso es parte de lo que toca. Distintas áreas son las que confluyen para poder entender el problema, hacer algo para mejorar la enseñanza de las ciencias y que vayamos caminando, digamos, en una mejora. Entonces, muchas gracias a Soraya, a Rigoberto y a todo su equipo con el que siempre hemos contado. Yo voy a presentarles un poco el capítulo 20, que corresponde al capítulo 20, sobre el análisis epistemológico de las diversas representaciones de la forma de la tierra en niños de primaria en comunidades indígenas. ¿Por qué seleccioné este capítulo? Porque creo que es un claro ejemplo de las preguntas a las que nos ha llevado la investigación. Entonces, desde sus inicios, nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo con las concepciones de las ideas previas, el cambio conceptual, cómo mejorarlos, pero siempre hemos estado insertos en un mismo ambiente cultural. Es decir, como hemos estado en el bosque, no nos hemos salido del bosque, porque las comunidades urbanas, por decirlo de alguna manera, todas compartimos hasta cierto punto ciertas
imágenes y representaciones similares y se parecen mucho, inclusive a nivel en el mundo en general, porque si nosotros encontramos en la literatura, veremos que estas ideas previas o estas concepciones no son tan diferentes. Entonces, cuando nos enfrentamos un poco a una comunidad diferente, en donde la concepción en realidad implica una cosmovisión distinta del mundo, aparecen, pues, surgen otros problemas, ¿no? Es decir, surgen más datos, más información que nos enriquecen para entender cuál es la problemática de la construcción y generar nuevas representaciones. ¿En qué medida el estar en un ámbito cultural distinto puede generar una representación distinta? Bueno, después de algunos años de estar trabajando en las comunidades, les voy a poner el ejemplo más que me pareció a mí más evidente de lo que estábamos hablando. Hay muchos, pero uno era sobre cómo orientan, por ejemplo, las poblaciones nahuas sus casas. Entonces, decíamos, bueno, pues utilizamos el norte, el sur, este, oeste, y decían, no, siempre por el norte. Digo, ¿siempre orientan por el norte? Y decían, sí, claro. A ver, pero explíquenme, ¿por qué por el norte? Dice, porque el norte es por donde sale el sol. Dice, entonces, por donde sale el sol es donde la casa debe tener su orientación principal y donde se oculta. Entonces, esto es una visión simplemente de orientación distinta. Bueno, esto nos llevó toda una concepción para nosotros de decir, bueno, a ver, entonces nos tenemos que mover. Pero no solamente era movernos del sistema que teníamos nosotros, sino era decir, ok, pero esto está implicando también una concepción de la luz, de una concepción de la energía, una concepción de la tierra, de la vida, etcétera. Entonces, todos estos elementos fueron generando a nosotros es decir, nos salimos de nuestro bosque cómodamente instalados, en el que creíamos que más o menos teníamos una visión un poco más clara, a algo que es otro bosque, es otro entorno en el que teníamos que ver las cosas. Ha habido mucho trabajo que se ha realizado en la enseñanza de las ciencias con distintas culturas, entre muchas culturas. Y uno de los más socorridos enfoques es que mantengamos las culturas, las nociones culturales diferentes, pero que siempre podemos generar puentes de traducción. Y mucho de la interculturalidad se basa justamente en esta idea. Es decir, siempre podemos tener esa comunicación. El trabajo que presentamos entonces aquí, sobre el que estuvimos trabajando, es, bueno, ¿qué tanto podemos hacer esa traducción? En trabajos previos nosotros habíamos realizado una investigación sobre cómo los estudiantes nos van construyendo diferentes modelos que teóricamente son diferentes desde sus bases estructurales, desde sus concepciones básicas, por lo cual podríamos considerar que son inconmensurables. Esto fue hace muchos años en el modelo sobre el modelo del átomo, y al final de cuentas estudiantes de química nos mostraban que ellos podían utilizar el modelo de Bohr, pero pues también el modelo de Dalton, y pues también, o sea, diferentes modelos para explicar dependiendo del fenómeno. Y cuando les preguntábamos nosotros, bueno, ¿por qué saltamos de un modelo al otro? Decían, pues es que ese modelo nos sirve más para explicar esto y el otro modelo nos sirve. Pero no, ellos nunca vieron que hubiera una inconsistencia. Desde ahí nosotros empezamos a trabajar que, bueno, pues finalmente es que realmente ellos no visualizan una inconsistencia porque son dos modelos que son, en general, cuando no la ven, son inconmensurables entre sí. Entonces, dijimos, bueno, creemos que algo similar está sucediendo con la parte multicultural. Entonces, primero era, bueno, fijemos una posición sobre la multiculturalidad y encontramos que una posición que venía de la antropología social, cultural, consideraba que nosotros nos vamos desarrollando competencias a lo largo de nuestras vidas en muchas culturas. Nosotros seleccionamos de todas ellas, que son los autores García, Pulido y Montes quienes lo proponen. Seleccionamos 3 de ellas, la cotidiana o doméstica, como ellos le llaman, la étnica y la formal, a la que nosotros le llamamos la escolar. Y dijimos, bueno, vamos a basarnos en estas 3 culturas y diremos, ok, que todos los sujetos tenemos estas 3 culturas. Manejamos la escolar porque es la que nos enseñan en la escuela,
la étnica, porque es la con la que convivimos con nuestras creencias, pero también tenemos la cotidiana o doméstica. Bueno, a final de cuentas, nosotros lo que vimos es que si en cada uno de estos lenguajes nosotros podemos ser competentes y movernos dentro de este mundo, podríamos explicar de alguna manera esta coexistencia o no coexistencia de ciertos modelos, de estos 3 modelos que se venían a hacer de la parte cultural. Tomamos el ejemplo de un artículo que habíamos, de una investigación que habíamos desarrollado y en la cual teníamos un artículo sobre las ideas sobre la forma de la tierra en los niños nahuas. En este caso, nosotros teníamos 33 estudiantes de comunidades nahuas, y lo que habíamos encontrado es que ellos representaban a la tierra con 3 modelos muy característicos. El modelo de la tierra plana, en donde la gente vive en la parte superior, donde el día y la noche sucede porque gira alrededor, o puede haber, o porque gira, o porque sube y baja el sol y la luna, o sea, uno sube, el otro baja. El modelo de la tierra esférica hueca, en donde la gente vive adentro, porque se siente como que ahí se sostiene, es decir, el concepto de gravedad no lo necesitan porque está sostenido sobre el cascarón interno, y que siempre el cielo está hacia arriba en un hueco en donde gira el cielo, y entonces todos los astros giran en la parte superior. Y el modelo de la tierra esférica, en donde la gente vive sobre la superficie, y donde no se cae, por lo general porque consideran que está sobre la superficie donde hay tierra. La gente vive porque hay tierra, no porque está la gravedad. Esta no era una explicación que estaba. Entonces, lo que nosotros pensamos, dijimos, bueno, veamos, analicemos sobre las ideas que tiene la parte cultural y veamos si podemos identificar lo que serían los modelos cotidianos, el modelo escolar y el modelo étnico con estos modelos que ya sabíamos que existían. Hicimos una serie de entrevistas con los niños y con gente de la comunidad para encontrar el modelo étnico. Y a veces no fue tan claro, pero bueno, finalmente logramos encontrar que el modelo cotidiano seguía siendo la tierra plana, pero también algunos pensaban que la tierra esférica podía tener una sección plana en donde siempre se pueden mover. Es como si los planos se van moviendo a lo largo de cierta esfera y entonces siempre es plano. En ese caso, la superficie, vive la gente sobre la superficie y lo mismo, el día y la noche sube y baja. En el modelo escolar, la tierra ya es esférica, correspondía con uno de los modelos que ellos tenían, la gente vive sobre la superficie y el día y la noche se explica por la rotación. Y en el modelo étnico, nosotros encontramos que de las nociones básicas es que la tierra es plana y no tiene un fin, y bajo la tierra está el inframundo. Hay algo que tiene que ver con la muerte, con que la gente va a morir y a desaparecer, pero hay algo de atrás. La tierra también es una concepción de la casa, de la energía, de la vida, y por el otro lado, es dadora de vida, y nosotros tenemos que, por eso son los rituales de pedir permiso a la tierra para que nos permita dar las cosas, porque es como una vuelta. El día y la noche pues pasa por la parte baja de la tierra, pero es una tierra plana. Entonces dijimos, estos 3 modelos se parecen a los que habíamos encontrado antes en parte. Digamos que nuestros 2 primeros modelos, el de la tierra hueca y el de la tierra plana, podrían ser similares y el del modelo escolar permanecía. Si sumamos el del modelo étnico, entonces en realidad nosotros tendríamos estos 3 modelos sobre los que estaríamos trabajando con características específicas. La pregunta era, ¿son inconmensurables entre sí estos modelos o no? En el capítulo lo que nosotros hacemos es analizar justamente esta situación. ¿Pueden ser o no inconmensurables? Aplicamos algunos criterios y encontramos que en el modelo cotidiano y el modelo escolar no hay inconmensurabilidad. Es decir, hay conmensurabilidad y ahora vamos a ver las implicaciones. Por lo tanto, ellos muy bien pueden, si bien fijarse en los 2 modelos independientes, tienen alguna relación. Mientras que
el modelo cotidiano y el modelo escolar con el modelo étnico son inconmensurables. Es decir, no hay manera de conectarlos unos con los otros, coexisten. Lo mismo que sucedía con los estudiantes que teníamos antes en la licenciatura, sobre el modelo del átomo. Entonces, ¿qué implicaría esto? Bueno, dentro de los supuestos y por qué hacer todo este trabajo, es decir, podemos esperar un cambio conceptual ¿en dónde? En los modelos, el cotidiano, en los que son conmensurables, es decir, el cotidiano con el escolar, lo cual tenía como este referente de las concepciones de las ideas perdidas, en donde siempre se nos decía, recurramos a algunas de las concepciones cotidianas para jalarlas dentro del modelo formal. En algunos casos vemos que eso es posible y entonces en este caso veíamos que esto permitiría esa transformación. En donde definitivamente no podríamos lograrlo era con ninguno de estos modelos que son los cercanos, con el modelo que finalmente es el étnico. Esto pondría en entredicho, nos preguntaríamos, entonces no podemos generar puentes, porque generar un puente implicaría necesariamente que yo tenga una forma de comunicación en el lenguaje, y eso es lo que no existe, porque son dos modelos distintos. Entonces, ¿cuál es decíamos, cuál sería nuestra posición? Por supuesto que hay que mantenerlos los dos. Los dos son competentes para algo específico del sujeto, pero son independientes. Entonces, digamos, eso fue como el trabajo que tratamos de nosotros de reflejar en este capítulo, que nos ha llevado a tratar de entender más la forma en la que estamos construyendo nosotros nuestros mundos, nuestras representaciones sobre el mundo, a través de varias formas de representación que tienen que ver con la cultura, por donde la cultura está pasando y está enmarcando, y nos permite a nosotros como personas que entendemos o que tratamos de entender el proceso, de proponer actividades que nos permitan generar los puentes en donde se pueden generar los puentes y definir donde no podemos porque tienen que construirse de manera independiente. Pues de eso es de lo que un poco trata este capítulo. Ahí hay un poco de más especificaciones de la parte teológica. Es cortito, pero yo los invito a que lo revisen, lo vean. Y bueno, muchísimas gracias. No tengo más que agradecerles por todas las atenciones y siempre la acogida que tenemos con ustedes. Muchísimas gracias, Leti. No sé, Rigo, si tú quieres cerrar con algo, comentar algo más. No. Si quieres tú dar el cierre. Bueno, pues yo realmente agradezco mucho las presentaciones. Espero que quienes han estado en este momento presentes, que por cierto nos han mandado saludos y felicitaciones, algunos son colegas nuestros que están asistiendo a la presentación del libro. Bueno, pues también les enviamos los saludos. Nos hubiera gustado tenerlos a todos, pero entonces nos tomaría como 2 días de presentación porque somos muchísimos autores, afortunadamente. Y entonces quedamos con esta invitación que quedará este video grabado para que también pueda ser difundido y visto por otros en otros momentos, y que se animen a bajar el libro, a leerlo. Encontrarán, pues les dimos estos 3 botones de muestra y ven que son muy interesantes los diferentes planteamientos. Encontrarán eso con mucho más detalle y algo más. Así que pues no me queda más que vuelvo a compartir la pantalla brevemente. Y bueno, pues darle las gracias efectivamente a todos ustedes, tanto Luis Mauricio, Denis y por supuesto Leti, al doctor Rigoberto, que bueno, pues en estas estamos normalmente con muchos trabajos tratando de coordinarlos y también de difundirlos, porque de eso se trata. Muchísimas gracias a todos.